Capítulo 3. Un error, causado por la bondad. Debido a la urgencia involucrada, simplemente no podemos esperar a que lleguen los que aún no han llegado, por lo que esta reunión de emergencia de la Orden del Fénix ahora está abierta al orden. Dijo Dumbledore mientras entraba rápidamente a la habitación y se sentaba en su asiento, sorprendiendo a los presentes con su apariencia agotada. Su cabello estaba desordenado, su larga barba estaba anudada en algunos lugares y su bata estaba arrugada. Aquellos que lo habían visto ayer, se sorprendieron al notar que hoy vestía la misma túnica que ayer, lo cual no había sucedido desde hace mucho tiempo. Si alguien presente hubiera podido determinar su estado mental, habría sabido que el viejo mago apenas había dormido y que su mente era un revoltijo de preocupación, confusión, miedo, aprensión, culpa y una cantidad significativa de ira. Después de buscar a Harry por primera vez en Private Drive, pasó la mayor parte del día anterior y la noche buscando a Harry usando varios medios, tanto comunes como poco comunes y francamente únicos. Había dormido solo 2 horas y luego volvió a intentarlo. En el mismo momento en que Gringotts reabrió sus puertas, fue allí y usó toda su considerable influencia en un intento de descubrir dónde se hospedaba Harry, ya que todo lo que pudo descubrir fue que sus intentos de localizar a Harry habían bloqueado por barreras Goblin aparentemente impenetrables que habían sido erigidas recientemente. Desafortunadamente, había sido bloqueado y ni siquiera sus aliados e informantes más confiables entre los Goblins habían podido descubrir nada por él. Luego fue al ministerio e hizo lo mejor que pudo allí también, pero en realidad no descubrió nada que no supiera, solo recibió confirmaciones de hechos ya conocidos o al menos fuertemente sospechados. De hecho, Harry estaba emancipado, habiendo recibido el permiso por escrito de Petunia Dursley y con la ayuda del señor Fishfang del Departamento Legal de Gringotts, toda la documentación había sido archivada y procesada rápidamente en el debido orden. También presentó y recibió una licencia de matrimonio, también con la ayuda del señor Fishfang. El matrimonio también ya fue procesado y escrito en todos los registros pertinentes. El divorcio de Narcisa de Lucius Malfoy ya había sido procesado y reconocido antes del matrimonio. Como adulto, Harry había sido eliminado del sistema de control de magia para menores de edad, que también había eliminado de forma remota todos los hechizos de seguimiento del ministerio, incluidos los que Dumbledore había colocado encima de los del ministerio, lo que explicaba por qué no le habían informado que Harry había estado usando magia cuando Tonks fue hechizada. Harry también se había vuelto elegible para algunas licencias y permisos restringidos a adultos, pero para alivio de Dumbledore, no había recibido ninguna y no se había conectado a la red Flu. Lo que significaba que Harry no se estaba apareciendo solo, probablemente tenía que depender de Narcisa para eso. Era un pequeño consuelo que Harry no fuera a ir a lugares solo, pero Albus estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera en ese momento. Incluso andar con Narcisa era mejor que Harry estuviera completamente solo. Después de no encontrar nada en el ministerio que le dijera dónde estaba Harry, regresó a Gringotts y trató de sonsacarle la información a Fishfang. Sin embargo, el duende en cuestión había sido de gran ayuda, solo le había dicho que Harry Potter era de hecho un cliente suyo y, como tal, estaba protegido por la confidencialidad del cliente. La criatura sarcástica se apresuró a agregar que incluso si Harry no lo hubiera sido, Fishfang aún se habría mantenido callado sobre el tema. Incluso el soborno había resultado infructuoso, ya que Fishfang esperaba ser puesto como sirviente permanente para la familia Potter Black y no quería hacer nada que pusiera en riesgo tal nombramiento. Como todos estos medios habían resultado infructuosos, Dumbledore había convocado a la Orden a una reunión de emergencia. ¿Dónde está el fuego, Albus?, preguntó Moody, el primero en llegar. Estaba vestido con lo que parecían ser varias capas de túnicas de duelo y tenía una cantidad impresionante de varitas visibles atadas a varias partes de su cuerpo. Sin duda, también tenía una cantidad igual o incluso mayor de varitas escondidas. De su cinturón colgaban botellas y frascos de diferentes pociones, así como un cuchillo dentado de aspecto desagradable y un hacha aún más amenazadora. Todos se habían sentado lo más lejos posible de Moody y los que estaban sentados un poco cerca, se alejaban de él y saltaban en sus asientos cada vez que las botellas y viales en su cinturón tintineaban mientras el canoso ex-Auror se movía. Snape estaba sentado frente al viejo Auror y no parecía intimidado, sino que parecía muy intrigado y le costaba mucho apartar la mirada de algunas de las pociones que Moody llevaba. Harry está desaparecido y lo está desde ayer. Dumbledore anunció gravemente. Tenemos que localizarlo lo antes posible. ¿Qué? Molly Weasley exclamó y palideció de miedo. ¿Ha sido secuestrado?
Preguntó en un tono de voz tenso, aparentemente a punto de saltar de su asiento y salir corriendo a buscarlo en el acto. Peor. Se ha fugado. Anunció Dumbledore con un tono de voz cansado. Si bien hubo momentos en los que trabajó sin dormir durante días, todo eso fue cuando era un hombre más joven. En estos días, los hechizos y pociones rejuvenecedoras apenas lo afectaban en absoluto y, por lo tanto, estaba funcionando a niveles inferiores a los óptimos. Ha abandonado Privet Drive por medios desconocidos, aunque sospecho que está involucrado un goblin. Se desconoce su ubicación actual y no he podido localizarla, ya que está protegida por barreras goblin que todavía tengo que penetrar. Bueno, eso es bueno, ¿no? Preguntó Remus Lupin y se estremeció cuando casi toda la habitación dirigió toda su atención a él. No interferirían simplemente con la vida de un mago sin ningún motivo, ya que eso sería romper la carta de los duendes. Si se han involucrado, debe ser porque Harry les pidió que lo hicieran. Y si lo han hecho, un trabajo lo suficientemente bueno como para que ni siquiera tú puedas encontrarlo, bueno, entonces tampoco podrás saber quién. Conozco dos formas de encontrarlo, aunque no usaré una de ellas porque implica un sacrificio humano. Pero Voldemort no dudará en usar esa. La otra es un ritual de adivinación bastante complejo que garantiza el éxito. Pero tardará casi 5 días en completarse. Dumbledore reveló. Ese es el tiempo que simplemente no tenemos, ya que Voldemort podría localizarlo en menos de 1 hora usando el sacrificio. Se fugó, dijo Molly y miró a Arthur con expresión preocupada. Ginny todavía estaba en casa esta mañana, ¿no? Ella preguntó. Ella estaba esta mañana. Arthur estuvo de acuerdo y miró a los gemelos. Icle Giniekins estaba terminando de ayudar con el inventario en nuestra tienda, comenzó uno de ellos. Cuando tuvimos que irnos para esta reunión. Ella ya debería haberse ido a casa porque la cerramos por el día. El segundo terminó. ¿Se fugó? Molly repitió y miró inquisitivamente a Dumbledore. Ayer se casó con Narcissa Black, anteriormente Malfoy, antes de un reciente divorcio. Dijo Tonks, lo que provocó que una ronda de jadeos surgieran alrededor de la habitación y logró desviar la atención de Snape de la peligrosa y exótica colección de pociones de Moody. ¿Qué? Bramó Snape. Realmente se había divorciado y él había perdido la oportunidad de hacer algo con ella debido a que Potter se casó con ella. Fue solo por pura fuerza de voluntad e intensa curiosidad por escuchar más sobre la situación que Snape no simplemente se desmayó en el acto por el shock. Narcisa siempre lo había atraído, aunque, hasta donde él sabía, esa atracción nunca había sido correspondida. Sin embargo, los dos habían sido amigos a lo largo de los años e incluso le habían pedido, y aceptado, que se convirtiera en el padrino de Draco. De hecho, lo verifiqué antes en el Ministerio de Magia. Harry Potter de hecho se casó con Narcisa, quien una vez más era Black después de que su matrimonio con Lucius se disolviera debido a que él no cumplió con los términos acordados en su contrato matrimonial. Dumbledore confirmó con una expresión cansada. Debemos encontrar al pobre muchacho y rescatarlo. Debe estar bajo el Imperio. McGonagall exclamó y casi salió volando de su asiento, sus dedos temblaban mientras apenas lograba evitar sacar su varita. En realidad no lo es. Lo revisé justo después de la boda y salió limpio. Se casó con ella por su propia voluntad y sin intención, por loco que parezca. Reveló Tonks, lo que la convirtió en el centro de atención y provocó que McGonagall se desplomara en su asiento con una expresión de asombro. Estuviste ahí. Y no lo detuviste. Snape espetó con un tono de voz mordaz, sus manos temblando y sacudiéndose mientras suprimía el deseo de sacar su varita y mostrarle al imbécil Auror cuánto dolor podía hacerle pasar sin matarla. Y si accidentalmente la matara, bueno, esa no sería una pérdida tan grande. Me hechizó en el momento en que entré a la habitación y quedé paralizada durante toda la boda. Tonks discutió enojada, todavía molesta por el hecho de que había sido superada por un simple niño. Por supuesto, se había distraído un poco al tratar de que Narcisa le contara lo que estaban haciendo y luego se sorprendió por la habitación a la que habían entrado, pero aún así. Ser emboscado por un adolescente rubicundo al que le quedaban varios años de educación por superar, eso fue simplemente vergonzoso. ¿Estuviste ahí para eso?, gritó Molly. Silencio. Nuestra única preocupación en este momento es encontrar a Harry. Dumbledore rugió después de finalmente haber perdido la paciencia con todas estas tonterías, lo que acobardó la habitación nuevamente en silencio. Solo Alastor y Filius habían visto al viejo mago tan fuera de control, y eso había sido durante la guerra contra Grindelwald. Severus, quiero que vayas con el señor oscuro.
Quédate con él como una sanguijuela y avísanos en el momento en que se entere de esto. Arthur y Molly, necesito que le des cierto libro a William y le digas que se tome una semana libre. Necesito que haga el ritual para encontrar a Harry y lo compensará por la pérdida de ingresos. Dimadora, necesito que discutas esto con Shacklebolt y comiences una búsqueda encubierta de Harry. Solo aquellos que puedas confianza absolutamente puede ser informado e incluido en esta búsqueda, absolutamente nadie más puede enterarse de esto. Perdón por llegar tarde a todos. Mundungus anunció mientras cruzaba la puerta. Con tan poco aviso, en realidad es un milagro que pudiera lograrlo, se quejó y luego se animó. Pero tengo noticias increíbles. Ustedes nunca podrán adivinar lo que descubrí justo antes de venir aquí. Continuó y sonrió a toda la sala, luego levantó un número especial extra del diario El Profeta. Mira esto. Se rió y toda la sala quedó en silencio mientras desdoblaba la edición extra, más delgada de lo habitual, y mostraba la portada con el título de 3 palabras para que todos la vieran. Harry, alfarero casado. Oh no, Dumbledore respiró y se desplomó en su asiento. Incluso si se pudiera localizar a Harry, romper el matrimonio sería aún más difícil ahora que era de conocimiento público. Oh, lo reconozco, murmuró Narcisa mientras Harry ponía el juramento de lealtad sobre la mesa. No he visto eso desde que lo firmé, pero ahora sí recuerdo haberlo firmado. Dijo y casi se apartó del horrible documento. Esta será mi última orden para ti, Narcisa. Harry le dijo y asintió hacia el papel mágico. Me ayudarás, lo mejor que puedas, a realizar los cambios que consideremos oportunos en este documento para que permanezcas casado conmigo hasta que estemos listos para divorciarnos, no traiciones mis secretos y, sin embargo, no te afectes. De lo contrario. Le dijo y Narcisa asintió con una expresión de disgusto. Está bien. Ella suspiró. ¿Para qué lo has usado hasta ahora? Preguntó con una mirada ligeramente temerosa. Bueno, que me veas con los muggles lo más pronto y de la manera más encubierta posible. Que no seas visto por tu hijo, esposo o sus asociados mientras lo haces. Que no le digas a nadie que vas y evitar que te detecten. A comprar anillos de compromiso. ¿Qué pedirías para verme? A obedecer todo lo que te diga y a responder todas mis preguntas con la verdad. Harry respondió después de una rápida mirada a LOL para asegurarse de que recordaba correctamente. Antes de eso, todo lo que se usaba era para garantizar que no se traicionarían los secretos de los Black. Soy feliz de esta manera, ¿sabes? Hay poca necesidad de cambios. Narcisa comentó y luego pareció pensativa. Por supuesto, con tus instrucciones de obedecer todo lo que digas, eso podría ser un sentimiento inducido. Como no recuerdo haberte visto con los muggles en absoluto, supongo que entonces me diste algunas órdenes verbales. ¿Puedes recordar que ellos eran? Que aprobarías el matrimonio. Ignorar todo lo malo que Draco y Lucius te habían dicho sobre mí. Que no hablaras de ese primer encuentro y que olvidaras todo lo que se dijo durante el mismo. No contarle a nadie sobre este apartamento. Para que usted amueble el apartamento y haga todos los arreglos de la boda. Para que no le importe que mi testigo no fuera humano. Harry respondió después de unos momentos para considerar las cosas y tratar de recordar exactamente lo que le había dicho a Narcisa durante esa reunión. Está bien. Eso probablemente explica por qué la idea de un divorcio me da ganas de vomitar y por qué siento como si alguien estuviera hurgando en mi corazón con un cuchillo de sacrificio oxidado cada vez que mencionas el tema. Comentó y miró el juramento. ¿Puedo verlo? Preguntó y Harry se lo entregó con cautela. Lo leyó todo apresuradamente, algunas de las letras pequeñas las leyó 2 veces antes de dejarlas. ¿Bien? Preguntó Harry. Supongo que la forma más sencilla de hacerlo sería ponerme en un aprieto de cuerpo completo, retirar todas tus órdenes verbales anteriores, eliminar todo lo que has puesto en el juramento y luego empezar de nuevo. Con instrucciones completamente nuevas. Narcisa respondió de mala gana y empujó el juramento hacia él. ¿Por qué atarte? Preguntó Harry. Si no lo haces y luego eliminas mi condicionamiento, probablemente te derribaré antes de que puedas poner algo nuevo en su lugar. Narcisa admitió encogiéndose levemente de hombros. Punto. Harry estuvo de acuerdo y tragó nerviosamente. Estaba pensando en reemplazar todo con una orden para que no te divorcies de mí hasta que sea mayor de edad y no traiciones mis secretos. Continuó y la miró con curiosidad. Eso podría ser suficiente para lograr sus objetivos. Dijo Narcisa. Pero realmente deberías considerar algunas instrucciones adicionales. Como que no te lastime, ya sea física, emocional o en términos de reputación, o arreglar que alguien más haga lo anterior en mi lugar.
¿Por qué? Preguntó Harry. Si eliminas todo lo demás, es posible que no apruebe este acuerdo tanto como lo hago ahora. Es posible que esté bastante resentido por estar casado contigo entonces, a pesar de las ventajas que tiene para mí. Especialmente porque debería hacerlo entonces. Ser capaz de recordar la forma precisa en la que me hiciste querer casarme contigo. Ella explicó y Harry asintió. Eso tiene sentido, supongo. Admitió Harry con una expresión irónica, de repente bastante satisfecho consigo mismo por haber conseguido que ella lo ayudara con esto. Ella era, como ya se había dado cuenta, bastante más astuta que él. Lo anterior debería ser suficiente para lograr tus objetivos. Pero preferiría que agregaras algunas otras cosas también. Sugirió Narcisa y Harry inclinó la cabeza pensativamente, antes de asentir para que ella continuara. Lo anterior me impedirá trabajar en tu contra, pero no me impedirá resentirme, odiarte o incluso odiarte. Así que una orden para mí de estar satisfecho con el acuerdo sería bastante agradable. No solo para mí, sino también para mí. Para ti también. Si tienes la intención de que vivamos juntos aquí, tu vida hogareña podría volverse bastante desagradable con una esposa resentida. No haré eso. Harry argumentó. La idea es que esto te afecte lo menos posible. Ni siquiera sé cómo pudiste sugerir esto en primer lugar. Dijo y se rascó la nuca. ¿Cómo pudiste hacer esa sugerencia? Se preguntó en voz alta, pero Narcisa lo tomó como una pregunta y así respondió. Tú das las órdenes, pero depende de mí interpretarlas y es mi interpretación de tu orden a la que me une la magia. Lo que probablemente quisiste decir es que los cambios debían ser lo más pequeños posible con respecto a cómo estaba antes de que comenzaras. Meterse con esta cosa. Narcisa dijo y asintió ante el juramento. Lo que elegí interpretar es un cambio tan pequeño con respecto a cómo soy ahora. Ella añadió. Es lo mismo que el trato de no contarle a nadie sobre este lugar. No te referiste a nadie ni a nada cuando lo dijiste, pero entendí que se refería a cualquier humano y así pude decirle a un elfo doméstico dónde está ubicado este apartamento. Probablemente es la misma manera en la que logré renunciar a Sirius. Aunque nunca fue expulsado oficialmente de la familia, mi mente tomó más en cuenta el hecho de que Walburga lo echó que el hecho de que el papeleo nunca se hizo. Estas cosas son poderosas e insidiosas herramientas, pero están lejos de ser perfectas y dependen en gran medida de que ambas partes comprendan un comando en particular. Oh. Harry dijo y recordó cómo el juramento había dicho algo así cuando lo leyó por primera vez. Su expresión se torció y sacudió la cabeza. Bueno, no me meteré más con tu mente y tus emociones, entonces es absolutamente necesario que lo hagas. Afirmó con firmeza. Bien. Entonces estás listo para irte. Narcisa suspiró con expresión abatida. Pensé que habías dicho que haríamos esto juntos. ¿No tengo nada que decir sobre mi futuro? Preguntó con un tono de voz triste y lágrimas arrastrándose por el rabillo del ojo. ¿Por qué actúas de esta manera? Harry le preguntó con sospechas cada vez mayores en el fondo de su mente y ella se estremeció, pareciéndose mucho a un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. Para hacerte sentir culpable y hacer lo que quiero. Admitió, apartando la mirada de él. Ciertamente no me importará deshacerme de todo este trato de ser honesto que me obligaste. Espetó enojada y lo miró, enfocándole una mirada enojada. Petrificus totalus. Dijo Harry con bastante calma, habiendo sacado su varita durante la conversación y apuntándola hacia ella debajo de la mesa. Narcisa de repente se congeló por completo y Harry la miró pensativamente por unos momentos. Todas mis órdenes y solicitudes anteriores para usted quedan nulas y sin efecto. No siga ninguna de ellas. Le dijo y observó cómo sus ojos se ponían vidriosos por unos momentos. Dirigió su atención al juramento y se lo transmitió, luego borró cuidadosamente cada orden que le habían dado, incluso la original que estaba allí cuando lo recibió por primera vez. Nunca traiciones los secretos de la familia Black Potter Black o de sus miembros, sin importar la situación o el incentivo. Habló en voz alta mientras lo escribía minuciosamente. No te divorcies de Harry a menos que sea por mutuo acuerdo entre él y tú. Añadió, todavía hablando en voz alta mientras escribía. Nunca cause daño físico, emocional o de reputación a ningún miembro de la familia Black Potter Black. Continuó y puso la pluma con la que había escrito en el tintero, mirando a su esposa congelada. Por unos momentos irracionales, consideró dejarla así hasta que fuera mayor de edad, pero sacudió la cabeza y descartó esa idea. Incantate infinito.
Gritó y observó cómo Narcisa soltó un leve estremecimiento cuando el hechizo se disolvió y el control de su cuerpo volvió a ella una vez más. Cuando tenga en mis manos a ese chico, Molly se quejó cuando apareció en la cocina de la madriguera. Arthur había regresado a su trabajo del que se había saltado cuando se convocó la reunión de emergencia. Momentos después, George y Fred aparecieron también. Sus expresiones se iluminaron cuando sus miradas se fijaron en Ginny y Ron. Ickle Ron Jenkins. Nunca adivinarás lo que Harry, Ickle Ginny Jenkins. Nunca adivinarás lo que Harry. Los dos hermanos se detuvieron y se miraron con una expresión levemente desconcertada, obviamente sorprendidos de no haber logrado el discurso de principio a fin que habían perfeccionado a lo largo de los años. Los dos habían hablado exactamente al mismo tiempo y además, habían hablado con diferentes personas. Emoción, sin duda pensaron ambos a coro. Ustedes dos dejen eso. Molly espetó. Harry. ¿Qué pasa? Ron preguntó con expresión preocupada. ¿Qué le pasó a Harry? Ginny exigió saber. Se ha casado. Fred respondió rápidamente antes de que Molly pudiera silenciarlos. Ginny gritó, su estridente aullido de pérdida inimaginable hizo que las ventanas temblaran. Para Narcisa Malfoy. George dijo en el momento en que Ginny dejó de gritar. Ron gritó, su chillido de pánico fue casi tan estridente como lo había sido el de Ginny. Realmente desearía que ustedes dos pudieran pensar las cosas antes de abrir la boca. Molly murmuró mientras miraba a sus dos hijos menores, quienes actualmente estaban sentados completamente paralizados con expresiones de enojo, miedo y malestar en sus rostros. Nosotros siempre, comenzó George. Hazlo, mamá, finalizó Fred, ambos con expresiones bastante complácidas y mentalmente se felicitaron por el trabajo bien hecho. Sin embargo, al ver la expresión del rostro de su madre y la mirada en sus ojos, ambos decidieron que habían estado fuera de la tienda durante demasiado tiempo y que era hora de regresar. Ahora. Anne Granger acababa de cumplir 42 años y no había pasado ningún tiempo en las pistas desde sus días en la escuela, cuando tenía un talento moderado en el atletismo, además de ser la primera corredora de cross country de su escuela. Pero cuando se recuperó de la sorpresa inesperada que le causaron los gritos de su hija que resonaban en toda la casa, cruzó la habitación, subió las escaleras, recorrió el pasillo y entró en la habitación de Hermione a velocidades que los corredores profesionales activos envidiarían. Miró con total sorpresa a su hija, que estaba sentada en su cama con ese periódico mágico en sus manos, mirando la portada con una expresión completamente desconcertada. Anne había estado algo preocupada cuando su hija comenzó a leer todas las noticias mágicas que pudo conseguir con una intensidad rayana en la obsesiva cuando regresó de la escuela. Pero aunque algo de eso obviamente la había molestado antes, nada la había afectado lo suficiente como para dejar escapar un grito espeluznante como ese antes. Hermione, ¿qué pasa? Preguntó Anne, pero su hija ni siquiera pareció escucharla. Anne parpadeó al ver la primera página, mientras Hermione hojeaba la segunda página. Harry Potter casado. ¿No es él uno de esos dos amigos tuyos? Preguntó, luego parpadeó cuando Hermione palideció y el papel cayó de sus manos repentinamente sin vida. Narcisa Malfoy. Ella gritó. ¿Se casó con Narcisa Malfoy? Gritó y tomó el papel de nuevo, volviendo a su lectura. ¿Qué estaba pensando? No podía haber estado pensando, en absoluto. Imperioso. ¿El proyecto de esclavos? ¿Fue torturado para que obedeciera? Hermione despotricó en voz baja mientras leía el periódico con una intensidad mortal. Anne suspiró y sacudió la cabeza, luego salió tranquilamente de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Sabía por experiencia previa que no le serviría de nada intentar llamar la atención de Hermione cuando estaba así. Solo tendría que esperar hasta que su hija se recuperara y preguntarle entonces. Las preguntas sobre ese brebaje de esclavos y la tortura que Hermione había mencionado ciertamente estarían entre ellas. Siempre había sospechado que había cosas sobre el mundo mágico que Hermione no le estaba contando, pero ese desliz había aumentado sus sospechas aún más. Había llegado el momento de una pequeña conversación sincera entre madre e hija, algo que se debía hacer mucho tiempo atrás. Narcisa parpadeó un par de veces, luego su mirada instantáneamente se posó en Harry Potter y entrecerró los ojos. Los dos simplemente se miraron el uno al otro hasta que Harry de repente desvió la mirada con una expresión culpable. Narcisa siguió mirándolo en silencio por un rato más.
Bueno, después de todo, parece que mis preocupaciones eran algo innecesarias. Narcisa finalmente comentó. ¿Eh? Preguntó Harry. Aunque todavía me afectaban tus órdenes anteriores, recuerdo haber tenido miedo de odiarte y resentirte por lo que hiciste una vez que me dejaste perder. Pero no lo hago. Ella declaró. ¿Pero por qué? Preguntó Harry. Ya no tengo que decir la verdad, así que tendrás que usar esa cosa si quieres descubrirlo. Ella respondió asintiendo al juramento y Harry lo miró por un segundo. Pero no voy a dejar que hagas eso. Estúpido. Narcisa continuó y Harry de repente quedó inconsciente, su breve distracción le permitió a Narcisa saltar sobre él. Se desplomó en su silla por el inesperado stunner que de repente lo golpeó, completamente fuera de sí. Narcisa se lanzó hacia adelante y capturó su cabeza antes de que golpeara la mesa, bajándola suavemente hasta que descansó contra la superficie de la mesa. Dejó escapar una bocanada de aire aliviada y se reclinó en su asiento. Se había arriesgado mucho allí, arriesgándose a ser castigada por el juramento por dañar a un miembro de la familia Potter Black. Pero ella había estado razonablemente segura de que él no saldría lastimado y había estado preparada para evitar que lo sufriera. Ella tomó su varita de su mano apática y luego la arrojó al fregadero de la cocina, donde estaría bien apartada en caso de que decidiera hacer algo estúpido una vez que despertara nuevamente. Se había visto obligada a usar un stunner bastante suave para evitar que él cayera de su asiento, por lo que rápidamente se puso a trabajar y acercó el juramento, la pluma y la tinta a su lado de la mesa. Agarró la pluma y sonrió mientras miraba uno de los medios más poderosos que existían para controlar a alguien. Deberías haber escuchado cuando hice más sugerencias y ordenarme que también hiciera otras sugerencias. Le informó a su esposo inconsciente y puso la pluma sobre el papel después de haber borrado primero todo lo que Harry había escrito, garabateando apresuradamente algunas cosas suyas en él. Ella sonrió para sí misma mientras ponía la pluma nuevamente en el bote, mirando al juramento con una expresión satisfecha mientras Harry comenzaba a moverse, ya habiéndose sacudido el lastimosamente débil stunner con el que lo había golpeado para no correr el riesgo de dañarlo. A él. El sonido del papel rasgándose hizo que Harry levantara la vista y parpadeara aturdido mientras Narcisa rápidamente reducía el juramento de lealtad a pedazos de desperdicio inútil. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Harry. Lo estoy destruyendo, haciendo que no puedas usarlo conmigo otra vez. Nunca. Ella le informó tranquilamente con una amplia sonrisa. Aunque primero hice algunos cambios en tu lamentable intento anterior de ponerme bajo tu control y al mismo tiempo permitirme demasiada libertad. De hecho, me deshice de todo lo que habías escrito. Dijo y luego usó su varita para hacer desaparecer el documento destruido, para que él no pudiera repararlo y usarlo nuevamente. ¿Qué hiciste?, susurró con un tono de voz tenso. ¿Realmente te gustaría saberlo, no?, preguntó y luego le sonrió. Bueno, ahora que ya no puedes obligarme a decir la verdad, no lo harás. Al menos no a menos que honesta y verdaderamente tenga ganas de compartir esa información contigo. Dijo y se puso de pie. Ahora, si me disculpan, tengo algunos asuntos urgentes que atender. Regresaré por la tarde, probablemente alrededor de las 7. Le agradecería que hubiera hecho arreglos para los elfos domésticos y hubiera preparado la cena. Para entonces. Tu varita ya está en el fregadero, por cierto. Dijo y lo saludó alegremente, antes de desaparecer con un pop silencioso. Harry miró con horror el lugar donde Narcisa había estado parada, luego hacia la mesa en el lugar donde el juramento de lealtad había estado descansando en pedazos antes de que Narcisa lo desapareciera. «Oh Merlin, ¿qué he hecho?», respiró y se preguntó qué estaría haciendo Narcisa ahora. Y en cuántos problemas se metería a partir de ese momento. De alguna manera podía entender que ella había eliminado todo lo que él había dejado, pero realmente se preguntaba qué tipo de cosas había dejado ella misma antes de destruir el contrato mágico. ¿Y por qué se había molestado en dejar algo en primer lugar? No podía convertirse en la bruja más poderosa de todos los tiempos, no podía volverse inmune a que él la maldijera o cualquier otra cosa realmente beneficiosa, hasta donde él lo entendía. Entonces, ¿por qué se había molestado en usarlo en lugar de simplemente destruirlo inmediatamente después de borrar sus órdenes? Buenas noches, ministro Fuge. Narcisa saludó al hombre mayor que estaba detrás de su opulento escritorio mientras una pequeña y bonita bruja que, según sabía por Lucius, había sido colocada allí por Lord Not, le mostraba el camino a su oficina. Fudge no había hecho nada digno de chantaje para ella todavía, pero Lucius pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que el tonto de voluntad débil sucumbiera a la tentación.
Lady Potter negro. Él la saludó lacónicamente con expresión rígida mientras ella entraba a la habitación y se sentaba en una silla frente a su escritorio, sin que la invitaran a hacerlo. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó mientras se sentaba de nuevo, habiéndose puesto de pie cuando Narcisa entró en la habitación. Fudge se sorprendió tanto como muchos otros cuando la edición especial del Profeta aterrizó en su escritorio y estaba tratando furiosamente de encontrar la razón por la cual la nueva esposa de Harry Potter estaba aquí para reunirse con él. Todo lo que le habían dicho cuando su secretaria le informó que Lady Narcisa Potter Black quería reunirse con él, era que tenía asuntos importantes y privados que discutir con él y solo con él. Narcisa esperó hasta que su secretaria se fue y cerró la puerta, luego lanzó hábilmente algunos hechizos de privacidad y guardó su varita. ¿Sabes cuántas de tus acciones últimamente han ayudado al Señor Oscuro y sus mortífagos?, comenzó, pero no esperó una respuesta mientras Fudge abría y cerraba la boca en silencio, tratando de encontrar una respuesta. Casi todo lo que Lucius te ha pedido que hagas, ha sido por instrucciones de los señores oscuros. También tengo registros y extractos bancarios de Lucius, que revelan cuánto dinero ha donado al ministerio en general y también cuánto ha puesto en tu cuenta privada. Cuentas. Continuó y se inclinó hacia adelante, mirando con una mirada ferozmente intensa al ahora sorprendido hombre mayor. Si así lo deseo, podría conseguirte una sentencia de cadena perpetua en Azkaban, si así lo deseo, terminó, deteniéndose con una mirada expectante a Fudge. Yo no, Fudge comenzó a protestar, solo para ser interrumpido. Eres el ministro de magia. Deberías haberlo sabido mejor. En lugar de eso, dejaste que los mortífagos leales a los señores oscuros dictaran tus acciones, brindaste tu consejo principal y llevaste al mundo mágico británico al borde del desastre al hacerlo. Narcisa le informó y sonrió al hombre ahora destrozado frente a ella. Sin embargo, podrían persuadirme para que mantuviera la paz sobre tus crímenes, continuó y se detuvo. ¿Qué puedo hacer por ti, Lady Potter Black?, Fudge preguntó con una expresión suplicante. Bastante, de hecho. Bastante de hecho, respondió ella y le sonrió, mientras el ministro de magia temblaba en su asiento y se preguntaba distraídamente si Azkaban y los dementores no serían preferibles a lo que Narcisa tenía en mente. Para él. Su sonrisa se amplió al ver cómo el ministro temblaba ante ella. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto con respecto a su hijo, pero claro, probablemente estaría más seguro en una celda de detención que si estuviera libre. Lucius había llenado su cabeza con tonterías sobre la gloria de servir al Señor Oscuro, como si hubiera alguna gloria en servir a alguien más que a ti mismo. Su ex marido realmente era un idiota. De todos modos, con su cabeza llena de ese tipo de tonterías, probablemente era solo cuestión de tiempo hasta que Draco hiciera algo irrevocablemente tonto, como convertirse él mismo en un mortífago. No, realmente estaba mejor y mucho más seguro en una celda del ministerio. Lo encontré. Aurora Davies exclamó y Kingsley Shacklebolt asintió mientras un Draco paralizado era levitado fuera de la habitación, por lo que hizo un gesto para que el equipo WCT entrara. Los expertos del MLE en protecciones, maldiciones y trampas obligaron a todos a salir de la habitación y 15 minutos después, los aurores inundó el almacén oculto de Malfoy Manor. Shacklebolt asintió y condujo al equipo del WCT al dormitorio principal, donde los dirigió hacia una pintura de Aemon Malfoy. Debería haber un gabinete escondido detrás de esa pintura. Kingsley dijo y una vez más le pidieron que abandonara la habitación. 2 minutos más tarde fue readmitido y abrió el gabinete. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Kingsley mientras posaba sus ojos en la colección de varitas extra de Lucius, algo que siempre habían sospechado que el viejo y astuto mortífago tenía, pero que nunca habían podido encontrar. Etiquétalos y embolsalos. Les dijo a los 2 aurores jóvenes que lo acompañaban, luego regresó y observó en silencio satisfecho cómo un artefacto oscuro tras otro era retirado de una habitación escondida detrás de un gabinete de licores bien abastecido. Junto con lo que se había recuperado de los otros 2 cuartos de almacenamiento ocultos y el gabinete de varitas, Kingsley no tenía ninguna duda de que ahora había evidencia suficiente para poner a Lucius en Azkaban de por vida, o muy posiblemente incluso conseguirle una pequeña y agradable sesión de besos con algún buen dementor. Draco era demasiado joven para Azkaban, pero al menos podrían detenerlo e interrogarlo sobre lo que sabía sobre las actividades oscuras de su padre, aunque tendrían que liberarlo más tarde. A menos que esas cosas que encontraron en el compartimiento oculto en el baúl de la escuela de Draco pudieran brindarles algún otro agarre sobre el pequeño mocoso.
Pero en general, Kingsley Shacklebolt se sentía bastante satisfecho consigo mismo, aunque se preguntaba quién le había proporcionado los extremadamente útiles consejos e instrucciones sobre dónde encontrar estos pequeños tesoros. Aunque en realidad no importa. Con toda esta nueva evidencia, no hay manera de que ese bastardo pueda comprar su salida de esto. Pensó Kingsley. ¿Qué significa esto?, exclamó Edwin Anod cuando los que habían llamado a la puerta resultaron ser un equipo de aurores del ministerio, quienes procedieron a agarrar su varita y empujarla contra la pared. Respóndeme ahora, exigió. Mamá. Theodore gritó y se maldijo por dejar su varita en su habitación. Llévatelo también. Tonks ordenó y dos aurores se alejaron rápidamente y pronto tuvieron al pequeño Not Jr. preparado para una pequeña visita a una celda del ministerio para ser interrogado. Muy bien, todos saben qué hacer. Encuentren la biblioteca secreta, arresten a todos los Not que encuentren y detengan a cualquier otra persona para interrogarlo más. Chop chop, gente. Tenemos trabajo que hacer aquí y otros lugares a los que ir más tarde. Así que no te entretengas, dijo Tonks y 5 equipos de aurores se repartieron por la casa, mientras sacaba la orden de Not y se la mostraba a Edwina, quien palideció mientras la leía. ¿Qué? ¿Quién? Eso es imposible, murmuró en estado de shock. Llévala lejos. Tonks ordenó y puso la orden en la parte de atrás de la pila de papeles en la carpeta que llevaba. Grave es el siguiente, reflexionó al ver el nombre en la segunda orden que le habían dado. Pasó los dedos por la pila de papeles dentro de la carpeta y rápidamente contó hasta al menos 5 órdenes judiciales más para toda la familia. Este va a ser un día ocupado. Hoy no buscaremos a Harry para este pequeño auror. Suspiró por lo bajo y sacudió la cabeza, concentrándose en el aquí y ahora en lugar de futuras redadas o asuntos de la orden. Amelia. Dumbledore saludó al jefe de aplicación de la ley mágica mientras entraba al laboratorio de pociones de Hogwarts, mirando a su alrededor con las cejas levantadas mientras un equipo de aurores y la maestra de pociones del ministerio, Charlotte Guybreak, revisaban los suministros, tiendas y libros. En el otro extremo de la habitación también pudo ver que la puerta de las habitaciones de Severus se había abierto y otro equipo de aurores adentro atravesaba esa habitación también. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una expresión confusa. Albus. Precisamente el hombre que quería ver. Amelia dijo y señaló a 2 corpulentos aurores. Horncrow, Smelting. Arresten a este hombre. Ella dijo. Los 2 hombres asintieron y con cautela se acercaron al mago más respetado de toda Gran Bretaña. ¿Arrestarme? ¿Para qué?, Albus preguntó completamente sorprendido, pero aún así levantó ambas manos en un gesto pacífico, mostrando que no iba a resistirse a su arresto. Ayudar e instigar a un conocido mortífago. Obstrucción de la justicia. Poner en peligro a menores. Uso de magia prohibida y como cómplice del uso de magia prohibida. Amelia respondió y le mostró a Dumbledore la orden de arresto. Nadie está por encima de la ley, Albus. Ni siquiera tú, dijo con una expresión decepcionada. ¿Qué?, preguntó Dumbledore mientras Horncrow tomaba su varita y se la guardaba en el bolsillo mientras Smelting colocaba de mala gana restricciones mágicas alrededor de las muñecas de Dumbledore. Severus Snape es una vez más un mortífago y has impedido que se haga justicia en su caso, ya que sabías todo sobre eso y aún así no lo informaste. Su perdón solo se aplica a los crímenes cometidos antes de su juicio, no a los que haya cometido. Hecho después de esto. También tenemos varios informes sobre cómo ha puesto en peligro intencionalmente a los estudiantes de esta escuela. Ha usado legimencia sin la aprobación del ministerio y aparentemente aprobó su uso por parte de otros, es decir, su profesor de pociones, al no informar su uso de enviarlo a los estudiantes al ministerio. Amelia respondió y sacudió la cabeza con suma decepción. Pensé mejor en ti, Albus. Realmente lo pensé. Artie. Lo siento, pero tendré que pedirte que vayas al MLE conmigo, dijo el auror Gerald Darkwater y Arthur Weasley levantó la vista de su escritorio, sorprendido de ver a su viejo amigo parado allí con una expresión arrepentida en su rostro. Harry. ¿Qué está pasando?, preguntó Arturo. Vas a ser interrogado. Se sospecha que eres cómplice de agresión y agresión a un menor. Gerald respondió con una expresión incómoda y un tono de voz triste. ¿Llegar de nuevo?, exclamó Arturo. Has sido acusado de estar consciente de que Harry Potter Black estaba siendo abusado, pero no lo reportaste a las autoridades ni hiciste nada más para evitarlo. También hay algunas acusaciones sobre no reportar a un profesor mortífago activo en Hogwarts, un tal Severus Snape. Gerald respondió y Arthur palideció.
Siempre había sospechado que Harry podría haber estado diciendo la verdad sobre el infierno que era Privet-Drive y los Dursley, pero cuando le había planteado esas preocupaciones a Dumbledore, el antiguo director le había asegurado que no había manera de que los muggles alguna vez tratarían a un miembro de su propia familia de esa manera y Harry simplemente debe estar exagerando las cosas. Ahora, cuando lo sabía mejor, temía que algo como esto pudiera suceder. Tonks había hablado con él, Molly y Remus antes, preguntándoles si sabían sobre el abuso de Harry y sorprendiéndolos muchísimo. Desde entonces, había estado preocupado por algo parecido. Ni siquiera podía afirmar que tampoco lo merecía. Él debería haberlo sabido mejor. Él debería haber hecho algo. Pero había dejado que Dumbledore lo convenciera de que no estaba pasando nada inusual, aparte de un grito adolescente pidiendo atención. ¿Estoy bajo arresto?, preguntó. Todavía no. Pero se le busca para interrogarlo. A usted, a su esposa y a sus hijos. Gerald respondió y una vez más le ofreció a Arthur una mirada de disculpa. Lo siento, viejo amigo, pero voy a tener que insistir en que vengas conmigo. Me temo que si envían a alguien más, no serán tan indulgentes. Está bien. Gracias, Gerald. Arthur respondió y se puso de pie. ¿Es verdad?, preguntó Gerald mientras los dos salían de la oficina y se dirigían al MLE. Sí. Arthur susurró con una expresión culpable. ¿Tienes un abogado, Arthur?, preguntó Gerald después de unos momentos de incómodo silencio. No. Respondió y sacudió la cabeza. Le haré al mío una llamada Flu. Él sabrá qué hacer. Gerald ofreció y Arthur puso una mano agradecida en el hombro de Gerald. Gracias. Susurró mientras los dos hombres caminaban lentamente por el ministerio. Lady Potter negro. Noseoak saludó a la mujer en cuestión. Señor Nariz. Narcisa respondió distante con un leve gesto de reconocimiento hacia el duende a cargo de los asuntos de Malfoy. Este es el señor Fishfang, mi abogado. Añadió y presentó al duende que la había acompañado a la oficina de Noseoak. Nos conocemos. Noseoak respondió y le dio a Fishfang un gesto de reconocimiento, a lo que Fishfang respondió de la misma manera. ¿Qué puedo hacer por ti, Lady Potter Black? Tus propias cuentas no las manejo yo y ya no tienes acceso a las cuentas de Malfoy debido a tu divorcio. En realidad, eso no es del todo exacto. Narcisa respondió con una leve sonrisa y asintió hacia Fishfang. Lady Potter Black tiene razón. Hace 15 minutos, Lucius Malfoy fue juzgado y condenado por sus crímenes. Recibió el beso de los dementores hace no menos de 7 minutos. Tengo una copia de su certificado de defunción aquí. Fishfang respondió y colocó el documento en cuestión frente a Noseoak. Interesante, pero eso aún no le da derecho a Lady Potter Black a acceder a las cuentas de Malfoy ya que se divorció del señor Malfoy antes de su muerte. Noseoak respondió con lo que casi parecía ser una expresión de disculpa. ¿Reconoces que Draco Malfoy es el heredero legítimo de Lucius Malfoy? Fishfang preguntó y Noseoak asintió. Draco Malfoy es menor de edad y después de la muerte de Lucius Malfoy, fue puesto bajo la tutela de su madre quien recibe la custodia total, Lady Narcisa Potter Black. Tengo la documentación aquí. Fishfang respondió y le ofreció otro documento a Noseoak, quien rápidamente lo revisó. Como su custodio, Lady Potter Black de hecho tiene acceso completo a las cuentas de Malfoy hasta que el joven sea mayor de edad. ¿Reconoces esto? Puño Colmillo terminó. Supongo que... respondió Noseoak y de repente sus dientes quedaron al descubierto en una amplia sonrisa de duende. Como dije antes, ¿qué puedo hacer por usted, Lady Potter Black?, preguntó. Hay bastantes propiedades y propiedades en las que Draco repentinamente perdió todo interés. Afortunadamente, encontré un comprador para todas ellas e incluso logramos acordar un precio justo. Narcisa dijo con una sonrisa apenas disimulada. Oh. ¿Quién es el comprador?, preguntó Noseoak y sacó una carpeta gruesa que contenía las escrituras de la familia Malfoy. Soy. Narcisa respondió y Noseoak de repente se rió. Es un placer hacer negocios contigo, Lady Potter Black. Podrías haber nacido Goblin. Él la felicitó y Fishfang asintió también, con una sonrisa igualmente amplia en sus labios como la que Noseoak tenía en los suyos mientras los tres se disponían a hacer negocios. ¿Dónde podría estar ella?, Harry murmuró para sí mismo mientras caminaba por la habitación, ignorando el olor a comida de la cocina. Dobby y Winky habían estado encantados con su oferta y él había estado tan distraído pensando en lo que fuera que estuviera haciendo su esposa que aceptó unirlos a ambos e incluso lo hizo, antes de que realmente se diera cuenta de lo que quería. Había hecho y lo decepcionada que estaría Hermione con él por hacerlo.
No había podido hacer nada más, había pasado el resto de su tiempo esperando, preocupándose y mirando el reloj de pie que Narcisa había colocado en la sala cuando decoró el lugar. El tiempo nunca había parecido tardar tanto en pasar como lo había hecho esta tarde. Por momentos, parecía como si el reloj no hubiera tenido tiempo de moverse desde la última vez que lo miró. Estúpido. Se reprendió a sí mismo al menos por enésima vez desde que Narcisa se fue. Soy tan ingenuo como Dumbledore. Dijo en voz alta cuando se dio cuenta y le hizo sacudir la cabeza consternado por su propio comportamiento estúpido. Dumbledore confiaba en Snape, lo cual era pura idiotez en la mente de Harry. Pero había confiado en Narcisa, lo cual también había demostrado ser una idea realmente mala. Sí. Yo también lo he notado. Comentó Narcisa mientras inesperadamente bajaba las escaleras, pasándose una toalla por el cabello y usando una bata de felpa de apariencia extremadamente cómoda, obviamente recién salida de una ducha o baño. Él parpadeó sorprendido, sin darse cuenta de que ella había estado en casa. Ella debe haberse separado directamente a su propia habitación en algún momento. Ella olfateó y asintió con aprobación ante el olor a comida. Ah, excelente. Veo que seguiste mi sugerencia. Eso es perfecto, porque me muero de hambre. No me he tomado el tiempo para comer desde el desayuno. Dijo y arrojó descuidadamente la toalla al sofá, confiada en que el elfo doméstico o los elfos domésticos se ocuparían de eso en poco tiempo. ¿Dónde has estado? Harry exigió saber. ¿Estabas preocupada por mí? ¡Qué dulce! Narcisa respondió con una sonrisa burlona y un tono de voz sarcástico. Lo siento, querido esposo mío, pero eso no es asunto tuyo. Ella replicó y Harry una vez más se arrepintió de su tonto comportamiento anterior. Realmente no lo había apreciado por el regalo divino que era en ese momento, pero obligar a Narcisa a decirle la verdad obviamente había sido una muy buena idea. ¿Qué has estado haciendo? Preguntó con expresión frenética. Eso es algo que debo saber y revelar en mi tiempo libre, en todo caso. Ella respondió con un resoplido. Y no supliques así. Eres un conde ahora o al menos lo serás dentro de poco, así que actúa como tal. Ordena o solicita con autoridad, no lloriquees sobre tus deseos como un pequeño niño tonto. Le ordenó y entró al comedor. ¿Qué he hecho? Harry murmuró y enterró su rostro entre sus manos por unos segundos, antes de enderezarse y correr detrás de Narcisa hacia el comedor. Ella estaba parada en un extremo de la mesa y lo miró expectante. ¿Qué? Preguntó y miró a su alrededor confundido. Ella asintió intencionadamente hacia su silla y Harry suspiró mientras se acercaba, sacándola y empujándola hacia la mesa mientras ella se sentaba. Tendrás que pensar y ser consciente de este tipo de cosas ahora. Dentro de poco estarás moviéndose en la alta sociedad. Dijo y por unos breves momentos, Harry estuvo tentado de poner sus manos alrededor de su garganta y estrangular a la mujer problemática antes de que pudiera causarle más problemas de los que probablemente ya había tenido. Por favor tome asiento. Preguntó y señaló al otro extremo de la mesa. Harry murmuró maldiciones en voz baja y se sentó, mirándola a través de la mesa con una mirada de pura furia. ¿Cuánto cambiaste? Harry preguntó en un tono de voz autoritario y Narcisa sonrió con lo que parecía ser una aprobación honesta por su tono de voz. Eliminé todo lo que habías dejado. Ella respondió. Sin embargo, no te preocupes ni te preocupes. Obtendrás lo que quieres de todos modos. No traicionaré los secretos de ningún miembro de esta familia. Si nos divorciamos, será de mutuo acuerdo. Simplemente no esperes que yo estoy de acuerdo con ello en el corto plazo. Podría hacerte daño, pero solo si me das una razón para ello. Ella continuó y luego sonrió. Y solo piensa, todo esto sin que yo haya cambiado en lo más mínimo de cómo era antes de que comenzaras a jugar con el juramento. ¿No estás contento de obtener casi exactamente lo que quieres? Preguntó, su voz llena de sarcasmo mientras sus ojos giraban en sus órbitas. No. Harry se quejó, luego parpadeó. Asterisco si asterisco nos divorciamos. ¿Razón para lastimarme? Cuestionó sus declaraciones anteriores. De hecho. Sí. Ella respondió y se reclinó. Te lo advertí antes, ¿no? Que incluso sin tu tonta compulsión a aprobar el matrimonio, tal vez quiera continuarlo de todos modos, ya que es muy beneficioso para mí. Bueno, fue como sospechaba y de hecho deseo este matrimonio permanezca intacto. Ella explicó. En cuanto a lastimarte, bueno, como dije, siempre y cuando no me des una razón para hacerlo, no tengo ningún deseo de causarte daño físico. Así que tal vez quieras frenar cualquier impulso repentino.
golpearme o intentar algo igualmente tonto que pueda cambiar las cosas en ese sentido. Le informó y asintió con aprobación cuando Winky entró con una bandeja de plata con el aperitivo, una sopa de verduras y un poco de pan recién horneado para acompañar. Por muy miserable que fuera, al menos parecía que Dobby recordaba sus preferencias. En lugar de lo que habías escrito, escribí algunas cosas propias. Narcisa comentó después de que Winky se fue y Narcisa casi había reducido su pan a nada más que unas pocas migajas esparcidas. Realmente estaba hambrienta después del día que acababa de tener y permitió que sus modales, por lo demás impecables, fallaran un poco. Agarró su cuchara y asintió con la cabeza en señal de aprobación de la sopa después de probarla por primera vez, antes de volver a hablar. Lo que fueron esas cosas no me concierne a nadie más que a mí. Podría contarte algunas de ellas si fuera necesario, pero solo una de ellas debería convertirse en un problema y lo descubrirás entonces, no antes. Continuó mientras Harry, aturdido, comía su sopa y mordisqueaba un trozo de pan. Una de las cosas que estaba haciendo antes te preocupa, ya que vacié nuestra cuenta conjunta al hacer algunas adquisiciones. Narcisa se reveló de repente y Harry parpadeó sorprendido. ¿Gastaste 50.000 galeones en una tarde? Harry exclamó en shock. En realidad, aproximadamente 39 de nuestra cuenta mutua y casi 100.000 de mi bóveda personal. Gasté alrededor de 11.000 galeones de nuestra cuenta conjunta para poner este lugar en pie. Ella respondió con calma y señaló el apartamento. Sin embargo, esa no es la pregunta que deberías hacerte. Muy parecido a Lucius, solo preocupándote por cuánto se gastó, no en qué se gastó. Comentó intencionadamente sacudiendo la cabeza. Está bien, ¿en qué lo gastaste? Preguntó Harry lacónicamente, molesto por la implicación de que tuviera algo en común con Lucius Malfoy. Todas las propiedades y posesiones de la familia Malfoy aparte de la propia mansión Malfoy, que dejé para Draco. Narcisa respondió con una leve sonrisa. Créeme, fue una ganga y valió al menos 50 veces lo que pagué por ello. Cuando salga el sol y todo haya sido procesado, estarás casada con una bruja aún más influyente que yo cuando me fui hoy. Me tomé la libertad de firmar todo a mi nombre, para conservar la posesión de ellos en caso de que nos divorciemos. Sin embargo, el dinero no debería ser un problema. Tengo algunos ahorros privados que nos deberían durar hasta que se haya ejecutado el testamento y entras en posesión de la herencia Black. Solo pensé que deberías saber que nuestra cuenta conjunta ahora está vacía. Tengo otro sí, murmuró Harry con silencioso asombro. Excelente, porque si bien tengo algunos ahorros, gasté casi todo lo que he logrado ocultarle a Lucius a lo largo de los años. Comentó Narcisa. Otra cosa que le preocupa es que me he asegurado de que el ministro Fudge le prestará toda su cooperación en el futuro. El diario El Profeta de mañana contendrá una disculpa formal tanto de nuestro estimado ministro como de la propia publicación por todas las calumnias injustificadas contra usted. Ha participado anteriormente. También creo que le complacerá saber que el ministro Fudge adelantó el juicio de Lucius y con la nueva evidencia que el cuerpo de Aurores consiguió y gracias a mi ayuda, fue condenado por el beso de dementores, que fue llevado a cabo hoy temprano. ¿Él está muerto? Harry preguntó con horrorizado shock coloreando todo su ser. Realmente nunca le había gustado el hombre, pero que su propia ex esposa simplemente anunciara que estaba muerto sin pestañear era demasiado. De hecho, también proporcioné algunas sugerencias adicionales y varios otros mortífagos están siendo investigados a fondo actualmente, investigaciones que deberían resultar mucho más exitosas que las anteriores. También creo que las pruebas serán bastante diferentes, ya que el ministro Fudge aprobó el uso de Veritaserum en ellos. Ella continuó y sonrió. Me atrevo a decir que al señor Oscuro pronto le faltarán bastantes seguidores ocultos. Añadió con una sonrisa salvaje. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Harry. Mi destino está ligado al tuyo ahora. En lugar de involucrarme en este matrimonio, también podrías haberme puesto un cartel en la espalda que dijera señor Oscuro, apunta aquí. Puede que no sea un objetivo tan prioritario como usted, pero soy un objetivo de todos modos. Explicó y Harry tragó nerviosamente, otra cosa que no había tomado en consideración. Como tal, encontré que era prudente asegurar que se hiciera el esfuerzo suficiente para eliminar su base de poder y erosionar su apoyo tanto como fuera posible. Hay algunos otros a los que señalé el MLE, incluidos el director Dumbledore y el profesor Snape. ¿Qué? Harry exclamó y saltó de su asiento, dejando caer la cuchara al suelo. Eres demasiado emocional. Narcisa comentó con desaprobación mientras lo miraba pensativamente. Tendremos que ver algunas lecciones de oclumancia.
Eso ayudará a lidiar con ese problema en particular. Razonó y asintió para sí misma. De todos modos, Albus Dumbledore es un Legimen si ha empleado sus dones en ese departamento desde que yo era estudiante en Hogwarts, posiblemente incluso antes de eso. Severus Snape también lo es, aunque no tan hábil como el director. Ambos han usado sus dones de legimencia en mi presencia y en el caso de Dumbledore, sobre mí durante mi tiempo como estudiante en Hogwarts, lo cual es un acto ilegal. Legimencia es el arte de leer las mentes y los pensamientos de los demás. Lo sé, solo puede ser bloqueado por oclumancia. Harry respondió aturdido y Narcisa arqueó una ceja. De hecho, estoy algo impresionado por esa respuesta, incluso si no es del todo correcta. Hay algunas otras formas de bloquearla, la más fácil es no mirar a los ojos a nadie que sepas que posee la habilidad. Pero no lo hice. Creo que alguien que todavía asistiera a Hogwarts habría oído hablar alguna vez de esas dos habilidades, por no hablar de lo que realmente hacen. Narcisa respondió con una nota de sorpresa complácida coloreando su voz. Sin embargo, ¿escuchaste sobre ellos antes de que los mencionara? Snape estaba tratando de enseñarme oclumancia. Harry respondió en una niebla de asombro, sin siquiera darse cuenta de que Dobby había aparecido y le había proporcionado una cuchara nueva, llevándose la vieja a la cocina. Severus le está enseñando cualquier cosa a un Potter, por no hablar de enseñar algo que requiere una tremenda cantidad de confianza entre maestro y alumno. ¡Qué montón de tonterías! No es de extrañar que hayas dicho intentar. Narcisa resopló y sacudió la cabeza. De todos modos, uno necesita la aprobación del ministerio para poder usar Legimenti legalmente, lo cual sé que ninguno de ellos tiene. Al menos no aprobación para usarlo en menores que no sean sospechosos de ningún delito grave. Dumbledore es un Legimens tan talentoso que podrá salirse con la suya, ya que los más dotados realmente no pueden desactivar su habilidad y están constantemente usando su habilidad para escanear pasivamente su entorno y los pensamientos superficiales de quienes los rodean. Sin embargo, Severus no podrá usar esa excusa, ya que todavía tiene que decidir activamente cómo usar sus habilidades en esa área. Además, siempre hay otros crímenes que considerar, incluso si de alguna manera logra que se desestimen los cargos de Legimenti. Pero Dumbledore, ¿por qué?, preguntó Harry. Si bien tenía bastante resentimiento hacia el anciano que lo rodeaba, solo quería estar libre de las manipulaciones de Dumbledore en su vida. No meterlo en Azkaban como a cualquier delincuente común. Es necesario eliminar los obstáculos y Dumbledore es un obstáculo desmesuradamente grande. Si el anciano hubiera sido un señor de la guerra competente, capaz y apto para guiar la luz en la batalla contra el señor oscuro de nuestro tiempo, las cosas serían diferentes. Pero se ha vuelto blando con la vejez y ahora es más un obstáculo que un activo real como líder. Todavía puede demostrar que es un asesor capaz y un luchador capaz, pero como líder que toma decisiones en estos tiempos difíciles, es una broma. Respondió Narcisa. Sin embargo, no se preocupe. Se han hecho arreglos para garantizar que su castigo reciba una especie de suspensión de la ejecución hasta que se resuelva la situación actual. Harry reflexionó sobre lo que ella había dicho en silencio mientras los dos terminaban la sopa. Dobby limpió la mesa y mientras se dirigía a la cocina, Winky entró con el plato principal. Filetes con pomés chateau y salsa cremosa de trufa, servidos con una botella de vino tinto australiano que aparentemente Dobby había localizado en el apartamento, una de las botellas que Narcisa había comprado para abastecer el gabinete de licores. A Harry no le gustaba mucho el vino, pero Narcisa insistió en que lo probara y le mostró algunos de los trucos del oficio de conocedor de vinos, que él confusamente trató de seguir y memorizar mientras ella insistía en que era una habilidad importante que debía adquirir para un hombre de su categoría. De postre, se sirvió un tazón pequeño de helado con frutas calientes y galletas saladas con formas creativas, junto con un vaso pequeño de oporto. Harry miró aturdido las galletas y Narcisa incluso sonrió cuando las vio, pero se abstuvo de comentar sobre ellas. Sin embargo, Harry tenía la intención de hablar con Dobby y Winky más tarde. Si alguno de sus amigos alguna vez le sirvieran galletas saladas con la forma de su cara, nunca escucharía el final. Suponiendo que le quedaran amigos, eso era. Había esperado recibir bastantes críticas por casarse con Narcisa y desafiar a Dumbledore como lo había hecho, pero las cosas empeoraban cada hora. Solo esperaba que le pudieran conceder el perdón y que Narcisa no le diera otras pequeñas sorpresas desagradables en el mismo sentido que cuando Dumbledore fue declarado criminal. Obtuve tus registros escolares mientras estaba en el ministerio y encontré que eran lamentablemente inadecuados, por lo que necesitamos discutir tu educación adicional.
Narcisa proclamó de repente y Harry gimió, de lo que ella no tomó nota. Hogwarts ofrece varios cursos adicionales para la alta sociedad del mundo mágico. Deberías considerar tomar al menos algunos de esos cursos. Recomiendo particularmente danza, diplomacia, heráldica, derecho, finanzas y política. ¿Bailando? ¿Política? ¿Heráldica? Harry protestó. Es tu elección, por supuesto. Narcisa respondió. Sin embargo, de vez en cuando te llamarán a bailar, de eso puedes estar seguro. A menos que disfrutes parecer un tonto, te recomiendo que aprendas a hacerlo bien. La política es algo que ocupará el resto de tu vida. Tu vida y tiene, como tal, tremenda importancia. Tienes que recordar que eres un conde sentado en el Wizengamot, la política te buscará en todas direcciones y es primordial ampliar rápidamente tu conocimiento al respecto. Igual de importante es al menos una cantidad decente de conocimiento de asuntos legales, que es donde las clases de derecho entran en juego. La heráldica es de menor importancia, pero una gran cantidad de aquellos en los círculos con los que usted frecuenta prestará una cantidad excesiva de atención a tales asuntos y sería aconsejable para al menos debes saber lo básico para evitar hacer el ridículo en algún momento. Aunque si realmente te opones a tomar la clase, supongo que puedo enseñarte lo básico yo mismo. Explicó y se metió una de las galletas Harry en la boca, masticándola pensativamente durante unos segundos antes de tragarla y continuar. La diplomacia es tan importante como la política y la importancia de una sólida educación financiera para alguien que controle grandes propiedades negras debería ser obvia. A menos, por supuesto, que estés dispuesto a entregarme el manejo de tus propiedades. Terminó Narcisa, una oferta que hizo que Harry palideciera y se estremeciera de miedo. No pensé. Fue todo lo que dijo, aunque sonrió al decirlo. Más clases. ¿Por qué? Harry suspiró y sacudió la cabeza. Nuestras reputaciones son codependientes de ahora en adelante. Si haces el ridículo en público, eso me perjudicará. Por lo tanto, lo mejor para mí es asegurarme de que ofrezcas un buen espectáculo para el público. ¿Quieres ser un pequeño llorón en privado? Entonces esa es tu prerrogativa, pero si no actúas como Harry Potter Black en público, tendré que tomar medidas para corregir eso. Ella reveló y centró su intensa mirada en él. Está bien, está bien. Lo pensaré. Harry respondió. Tenía sentido, de una manera desagradable. Por muy detestado que fuera admitirlo. Excelente. Te encuentro bastante divertido como eres y mi reputación habría recibido un golpe significativo si me hubiera visto obligado a declararte mentalmente incapaz para convertirte en tu tutor y cuidador. Anunció Narcisa, causando que Harry se ahogara con una de las galletas, tosiendo y escupiendo mientras intentaba recuperar la compostura. Él la miró con expresión horrorizada, sus ojos se abrieron tanto que podrían haberse salido de sus órbitas si no hubieran estado unidos. Veo que entendiste mi punto. Narcisa comentó con una pequeña sonrisa. Sería extremadamente reticente a organizar algo así, ya que tener un marido mentalmente enfermo me daría una mala imagen, incluso si él es el niño que sobrevivió. Pero recuerda mis palabras, el golpe que mi reputación recibiría por eso es preferible a estar casado con un tonto social. Será mejor que tengas ese hecho firmemente en mente. Le informó fríamente y Harry tragó nerviosamente. Está bien. Graznó con un tono de voz ronco. Excelente. Narcisa aprobó con una sonrisa casi amistosa. ¿Ves? Nos llevamos fabulosamente, ¿no? Sí, Harry murmuró aturdido. ¿Qué? ¿Dumbledore? ¿Huesos? ¿Qué está pasando? Tonks preguntó con una expresión de asombro cuando vio a Dumbledore con restricciones mágicas siendo guiado a una celda por Horncrow y un auror que no reconoció, supervisado nada menos que por Amelia Bones. El director Dumbledore ha sido arrestado por varios delitos y permanecerá bajo nuestra custodia hasta su juicio en 2 días. Amelia respondió con una expresión triste y decepcionada. ¿Qué? Repitió Tonks, mirando en shock entre su jefe y el mago más respetado del país. Dimadora. La tarea que se les asignó a usted y a Kingsley en nuestra última reunión es de suma importancia, más ahora que nunca. Le agradecería que pudiera recalcarlo a los demás y asegurarse de que William le preste toda su atención a su tarea. Por si acaso. El duende Fishfang puede estar dispuesto a transmitir un mensaje, solicitando una reunión con la persona en cuestión. Dumbledore le dijo a Tonks, luego entró en su celda con una expresión facial de resignación. Aún no he recibido respuesta a la solicitud que dejé, pero tal vez él acceda a reunirse con usted, considerando las circunstancias.
añadió antes de que el Auror cerrara la puerta con Orncrow que ella no reconoció del todo. Madame Bones, ¿estaría bien que me tomara un par de días libres? Preguntó Tonks. Parece que tengo asuntos urgentes que atender. Añadió con expresión resignada. Supongo que estaría bien que te tomaras el resto de la semana libre después de haber terminado con tus deberes actuales. Este departamento ha hecho más bien hoy que en mucho tiempo. Amelia respondió. Sin embargo, a su regreso, me gustaría hablar con usted y Shacklebolt sobre su participación en el pequeño grupo de vigilantes del director y la opinión que tengo de que mis aurores se involucren en eso. Añadió y Tonks tragó, ofreciéndole una sonrisa lacónica a la mujer mayor. Bien. Bueno. Está bien. Ella dijo. Hasta entonces, Madame Bones. Que tengas unas agradables vacaciones, Auror Tonks. Me atrevo a decir que es posible que las necesites. Amelia comentó y la joven Auror se estremeció cuando rápidamente encarceló a su último grupo de prisioneros, garabateó apresuradamente un informe sobre las redadas de hoy y luego se fue para convocar otra reunión de emergencia para la Orden del Fénix. No tenía muchas ganas de decirles a los demás de la Orden que Dumbledore había sido arrestado.